Padre soltero. Ayudó a una mujer con una moto averiada. Al buscar a su hija en la escuela, la vio de nuevo. Era la nueva maestra. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Bajo el cielo dorado del atardecer en las montañas que rodean Medellín, dos figuras se encontraban sentadas junto a una carretera solitaria. Diego, un hombre de 34 años vestido con overol de mezclilla, sostenía delicadamente las manos de una mujer rubia de ojos verdes. Ella llevaba una chaqueta de cuero negra y una falda que contrastaba con la elegante motocicleta deportiva que descansaba a su lado. La tensión en sus rostros revelaba que esta no era una conversación casual entre desconocidos. Era el momento en que dos corazones rotos decidirían si tenían el valor de arriesgarse nuevamente al amor. «No necesito que me rescates», le dijo ella mirándolo directamente a los ojos, «y no necesito una vida perfecta. Solo necesito honestidad». Diego sintió que algo se rompía dentro de su pecho, pero esta vez no era dolor, sino liberación. «Entonces somos perfectos el uno para el otro», respondió con una sonrisa que no había mostrado en años, porque la honestidad es lo único que sé dar. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos volver atrás en el tiempo, a un día ordinario que cambiaría para siempre la vida de este mecánico soltero y padre devoto. 6 meses antes, Diego Ramírez cerró la puerta de su taller mecánico en el barrio popular de Medellín exactamente a las 4 de la tarde, como todos los días. A sus 34 años, había construido una rutina tan precisa como los motores que reparaba. Levantarse a las 5:30, preparar el desayuno para Martina, llevarla al colegio, trabajar hasta las 4, recogerla, ayudarla con las tareas, ver telenovelas juntos hasta que se quedara dormida en el sofá. Hacía 3 años que su esposa Claudia los había abandonado, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. «No puedo más con esta vida». Desde entonces, Diego había construido muros invisibles alrededor de su corazón, concentrándose únicamente en ser el mejor padre posible para Martina. «Papá, ¿me puedes explicar otra vez las tablas de multiplicar?», preguntó Martina esa tarde, mientras masticaba un pedazo de arepa con quesito. Sus ojos grandes y curiosos brillaban con la misma intensidad que había heredado de su madre, pero su sonrisa traviesa era completamente de Diego. «Claro, mi amor, pero primero ayúdame a guardar las herramientas del taller». Martina saltó de su silla emocionada. Le encantaba ayudar a su papá, aunque a veces más bien lo estorbaba. Mientras organizaban las llaves inglesas y los destornilladores, Diego no podía dejar de sentir orgullo al ver cómo su hija de 8 años ya sabía distinguir entre una llave de tubo y una de estrella. «Papá», dijo Martina de repente, con esa seriedad que a veces adoptaban los niños, «¿tú crees que mamá va a regresar algún día?». Diego sintió el familiar nudo en el estómago. Después de 3 años, las preguntas sobre Claudia habían disminuido, pero nunca desaparecían completamente. «No lo sé, princesa. Pero lo que sí sé es que tú y yo somos un equipo increíble, ¿no te parece?». Martina sonrió y lo abrazó fuerte. «Sí, papá, somos los mejores». Al día siguiente, Diego manejaba su vieja camioneta Toyota por la carretera que conectaba Medellín con los pueblos cercanos. Había terminado una reparación complicada en una finca y regresaba a casa más tarde de lo usual. Las montañas verdes se extendían a ambos lados del camino serpenteante y el aire fresco de febrero entraba por las ventanas abiertas. Fue entonces cuando la vio. Una figura solitaria estaba parada junto a una motocicleta negra y brillante, detenida al costado del camino. Era una mujer rubia, vestida con chaqueta de cuero y jeans ajustados, que miraba frustrada el motor humeante. Diego nunca había sido de los que se detenían por extraños. Las carreteras colombianas podían ser peligrosas, pero algo en la postura vulnerable de la mujer lo hizo frenar instintivamente. Se bajó de la camioneta y se acercó con precaución. «¿Necesita ayuda, señora?». La mujer levantó la vista, revelando unos ojos verdes que contrastaban sorprendentemente con su acento porteño cuando habló. «Se sobrecalentó», explicó, apartándose un mechón del rostro. «La verdad es que no entiendo mucho de mecánica». Diego sonrió por primera vez en semanas.
Había algo en su forma de hablar, elegante pero sin pretensiones, que lo tranquilizó inmediatamente. «Soy mecánico. Déjeme echar un vistazo». Mientras examinaba el motor de la BMW, la mujer lo observó trabajar. Sus manos eran expertas y seguras, y había una concentración total en su rostro que ella encontró reconfortante. Había algo auténtico en este hombre, tan diferente de los tipos sofisticados pero fríos que había conocido en Buenos Aires. «Es solo una manguera del radiador que se soltó», explicó Diego después de unos minutos. «Puedo hacer una reparación temporal, pero va a necesitar cambiarla en un taller». «¿Cómo le pago?», preguntó ella buscando su billetera. «No se preocupe», respondió Diego, limpiándose las manos grasientas en un trapo. «Solo tenga cuidado en estas carreteras. ¿Es nueva en la zona?». Por primera vez en meses, la mujer sintió un calor extraño en el pecho. «Llegué hace un par de semanas desde Argentina. Estoy empezando de nuevo». Diego asintió, entendiendo más de lo que ella imaginaba sobre empezar de nuevo. Medellín puede ser complicado al principio, pero es una ciudad honesta. La gente dice lo que piensa. «Me gustaría conocer más sobre la ciudad», dijo ella, sorprendiéndose de su propia audacia. «¿Podría invitarle un café algún día para agradecerle?». Diego vaciló. Durante 3 años había rechazado gentilmente cualquier acercamiento romántico, construyendo su mundo alrededor de Martina y el trabajo. Pero había algo diferente en esta mujer argentina, una vulnerabilidad que reconocía, una búsqueda de autenticidad que comprendía. «Me gustaría mucho», admitió finalmente, sintiendo cómo se resquebrajaban ligeramente sus defensas. Los ojos de ella se iluminaron. «Me llamo Paloma, por cierto. Paloma Delgado. Diego Ramírez. Un placer conocerla, Paloma». Estaban a punto de intercambiar números cuando el teléfono de Diego sonó con urgencia. Era don Alberto, dueño del taller más grande del barrio. «Diego, hermano, necesito que vengas ya mismo. Se nos dañó la grúa y tenemos 3 carros varados en la autopista. Es una emergencia». Diego miró a Paloma con disculpa. «Tengo que irme. Hay una emergencia en el trabajo». «Por supuesto, vaya tranquilo». «Pero...». Diego buscó algo en los bolsillos de su camisa, pero solo encontró recibos arrugados y una foto de Martina. «No tengo nada donde escribir mi número». «No se preocupe», sonrió Paloma. «Estoy segura de que nos volveremos a encontrar. Medellín no es tan grande». Diego subió a su camioneta con una extraña mezcla de emoción y frustración. Mientras se alejaba, vio por el espejo retrovisor cómo Paloma arrancaba su motocicleta y tomaba el camino opuesto. No sabía su apellido completo, ni dónde vivía, ni siquiera si volvería a verla. Esa noche, mientras ayudaba a Martina con su tarea de matemáticas, Diego no podía dejar de pensar en los ojos verdes de la argentina. Era la primera vez en 3 años que una mujer había logrado traspasar sus defensas, aunque fuera por un momento. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Martina, notando su distracción. «Sí, mi amor, solo pensando en el trabajo». Pero no era verdad. Estaba pensando en una segunda oportunidad que había llegado de la forma más inesperada y se había ido igual de rápido. Al día siguiente, Diego pasó por la misma carretera después del trabajo, esperando encontrarla nuevamente. Pero la carretera estaba vacía, solo el viento de las montañas y el eco de una oportunidad perdida. Lo que Diego no sabía era que el destino tenía planes más elaborados para él y para la misteriosa mujer argentina que había aparecido en su vida como un rayo de esperanza en medio de su rutina protegida. Capítulo 2. La nueva maestra. Una semana después del encuentro en la carretera, Diego se encontraba parado frente al Colegio San Patricio, una escuela privada en el sector de Laureles que había sido su meta durante meses. Después de llenar formularios, presentar documentos y hacer entrevistas, finalmente había conseguido una beca parcial para Martina. El 70% de descuento en la colegiatura significaba que tendría que trabajar horas extras los fines de semana, pero valía la pena por la educación de su hija. «Papá, ¿y si la nueva profesora es mala?», preguntó Martina, agarrando fuertemente la mano de su padre mientras caminaban hacia el edificio principal. Sus zapatos nuevos hacían ruido contra el piso de mármol del elegante colegio. «Todas las profesoras son buenas al principio»,
bromeó Diego, tratando de calmar sus propios nervios. Se vuelven malvadas solo si no haces las tareas. Martina rió, pero su risa se cortó abruptamente cuando entraron al salón de tercero de primaria. Allí, escribiendo la fecha en el pizarrón con una letra elegante, estaba la mujer de la motocicleta. Paloma se volteó al escuchar los pasos y sus ojos se encontraron con los de Diego. El marcador se le cayó de las manos y rebotó en el piso de baldosas. «Buenos días», intervino la coordinadora académica, una señora mayor de gafas doradas. «Profesora Delgado, le presento a Diego Ramírez y su hija Martina. Martina será su nueva estudiante». Diego extendió la mano automáticamente, sintiendo la electricidad cuando Paloma la tomó. Sus manos estaban ligeramente temblorosas. «Un placer conocerla oficialmente, profesora», dijo Diego, notando cómo Martina los observaba con curiosidad. «El placer es mío, señor Ramírez», respondió Paloma, recuperando su compostura profesional, pero sin poder ocultar completamente su sorpresa. La coordinadora continuó con las presentaciones y los procedimientos, pero tanto Diego como Paloma apenas escuchaban. El destino había jugado una carta que ninguno de los dos esperaba. «Bueno, los dejo para que se conozcan mejor», dijo la coordinadora antes de retirarse. «Profesora Delgado, recuerde que tenemos la reunión de padres de familia el viernes». Cuando se quedaron solos, un silencio incómodo llenó el aula colorida, decorada con mapas del mundo y trabajos infantiles. «¿Usted es argentina?», preguntó Martina de repente, rompiendo la tensión. «Sí, pequeña, soy de Buenos Aires. ¿Sabes dónde queda Argentina?». Martina negó con la cabeza, pero sus ojos brillaron con curiosidad. «Te voy a enseñar en el mapa», sonrió Paloma, dirigiéndose al mapamundi colgado en la pared. «Mirá, acá estamos nosotros en Colombia y acá abajo está mi país». Diego aprovechó el momento para observar a Paloma en su ambiente profesional. Llevaba una blusa blanca elegante y una falda azul marino, muy diferente a la chaqueta de cuero de la carretera, pero igual de atractiva. Su forma de hablar con Martina era natural y cariñosa. «Bueno, creo que es hora de irnos», dijo Diego después de unos minutos. «No queremos interrumpir más su preparación de clase». «Para nada», respondió Paloma rápidamente. «De hecho, me da mucho gusto que Martina esté en mi clase. Se ve que es una niña muy inteligente». Mientras caminaban hacia la salida del colegio, Martina iba unos pasos adelante, saltando sobre las líneas del piso. «No puedo creer que sea la profesora de Martina», murmuró Diego. «Tampoco yo», admitió Paloma. «Cuando la vi entrar fue como ver un fantasma». «Un fantasma bueno, espero». Paloma sonrió. «Definitivamente bueno». Se detuvieron en la puerta principal del colegio. Los otros padres comenzaban a llegar para dejar a sus hijos, algunos en carros lujosos, otros en motocicletas más modestas. «¿Cómo terminó enseñando en Medellín?», preguntó Diego, genuinamente curioso. Paloma suspiró levemente. «Es una historia larga. Llegué hace 3 meses a través del programa de intercambio educativo entre Argentina y Colombia. Tenía que validar mi título, hacer exámenes, conseguir la visa de trabajo. Fue todo un proceso. Pero necesitaba alejarme de Buenos Aires. ¿Problemas familiares? Divorcio complicado», admitió ella. «Mi ex esposo era controlador. Siempre decía que enseñar era un trabajo de segunda, que yo podía aspirar a más. Al final, me di cuenta de que enseñar era lo que más me gustaba del mundo, y él nunca lo entendió». Diego sintió una conexión inmediata. Claudia, la mamá de Martina, también pensaba que ser mecánico no era suficiente, que tenía que conseguir un trabajo de verdad en una oficina. «¿Dónde está ella ahora?». «No lo sé», mintió Diego. En realidad, sospechaba que Claudia podría estar en Bogotá, donde tenía familia, pero nunca había investigado. Era más fácil asumir que había desaparecido completamente. «Papá, ¿ya nos vamos?», gritó Martina desde el carro, donde se había subido sin permiso. «Ya voy, princesa», respondió Diego. Se dirigió a Paloma. «¿Le gustaría tomar ese café que me debía?». «Me encantaría, pero…». Paloma miró hacia el colegio. «Tengo que ser cuidadosa. Los padres de familia pueden malinterpretar las cosas y apenas llevo 2 semanas aquí. Entiendo perfectamente. Tal vez después de la reunión de padres del viernes podríamos hablar más». «Me parece perfecto». Durante el resto de la semana,
Diego encontró excusas para llegar temprano a recoger a Martina. Las conversaciones con Paloma se extendían cada vez más allá de lo académico. Descubrió que le gustaba el café muy cargado, que extrañaba las empanadas argentinas y que había elegido Colombia porque quería empezar completamente de nuevo en un lugar donde nadie conociera su historia. Buenos Aires es hermoso, le confesó Paloma el jueves por la tarde, mientras esperaban que Martina terminara un proyecto de arte. Pero a veces te devora. Todo el mundo conoce a todo el mundo, y después de mi divorcio sentía que todos me miraban con lástima o curiosidad. Medellín también puede ser complicado, respondió Diego, pero es más honesto. La gente no disimula tanto. Eso me gusta. En Argentina, especialmente en Buenos Aires, hay mucho protocolo. Acá siento que puedo ser yo misma. Sin embargo, Diego notó que Martina había comenzado a mostrar señales de resistencia. Sus calificaciones perfectas empezaron a declinar ligeramente, y en casa hacía comentarios sutiles sobre la profesora argentina. ¿Por qué hablas tanto tiempo con ella cuando me recoges?, le preguntó Martina el jueves por la noche, mientras cenaban arroz con pollo en su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Porque es tu profesora, amor. Tenemos que hablar sobre tu educación. Murmuró Martina, clavando el tenedor en el arroz. Mamá también era bonita y hablaba diferente. Diego sintió una punzada en el corazón. ¿Te acuerdas mucho de mamá? A veces, sobre todo cuando veo mujeres elegantes como la profesora Paloma. Esa noche, después de acostar a Martina, Diego se quedó despierto pensando en las palabras de su hija. ¿Estaría siendo egoísta al buscar una conexión con Paloma? ¿Era justo para Martina introducir otra figura femenina en sus vidas cuando ella apenas había procesado el abandono de su madre? Pero cuando llegó el viernes y vio a Paloma coordinar la reunión de padres con profesionalismo y calidez, cuando la vio interactuar pacientemente con los padres más exigentes y responder todas las preguntas con conocimiento y pasión por la enseñanza, Diego supo que sus sentimientos iban más allá de una simple atracción. «Profesora Delgado», dijo una madre elegante vestida de marca, «¿cómo podemos estar seguros de que la educación argentina es compatible con nuestros estándares colombianos?» Diego vio cómo Paloma mantenía la compostura ante la pregunta ligeramente despectiva. «Señora Jiménez, entiendo su preocupación. He trabajado muy duro para adaptar mi metodología a los lineamientos del Ministerio de Educación colombiano. Además, creo que la diversidad de perspectivas enriquece la experiencia educativa de los niños». Después de la reunión, mientras los demás padres se retiraban, Diego se acercó a Paloma. Manejó muy bien esa pregunta incómoda. «Gracias. No es la primera vez que me cuestionan por ser extranjera. Algunos padres piensan que porque soy argentina, no entiendo la realidad colombiana. Bueno, yo pienso que Martina tiene mucha suerte de tener una maestra que ha vivido en diferentes lugares. Le va a enseñar que el mundo es más grande de lo que parece». Paloma sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. «A veces me pregunto si hice bien viniendo acá. Dejar todo atrás no es fácil». «¿Se arrepiente?» «No me arrepiento de haberme ido de Buenos Aires, pero a veces me siento muy sola». Diego sintió el impulso de tomarle la mano, pero se contuvo. Estaban en el colegio, y él tenía que pensar en la reputación de ella. ¿Le gustaría que la invitara a conocer algunos lugares de Medellín el fin de semana? Como amigos, por supuesto. Podría mostrarle la ciudad desde la perspectiva de un local. Paloma dudó un momento. «Me encantaría, pero puede ser complicado por su trabajo». «Exactamente. Y además…» se detuvo, como si fuera a decir algo más. «¿Qué?» «Nada, olvídelo. Sí me gustaría conocer más la ciudad». Lo que Paloma no le dijo a Diego era que había otro pretendiente. Roberto Silva, un empresario cafetero que había regresado recientemente de Europa, la había invitado a salir varias veces. Roberto tenía todo lo que se suponía que una mujer debía buscar: dinero, educación, sofisticación. Pero cuando hablaba con Diego, se sentía más ella misma que en todas las cenas elegantes que Roberto le había ofrecido. Mientras Diego manejaba de regreso a casa esa noche, con Martina dormida en el asiento trasero, no podía dejar de sonreír. Por primera vez en 3 años, tenía ganas de planear algo que no fuera trabajo o responsabilidades. Tenía ganas de mostrarle a alguien especial
por qué amaba tanto su ciudad. Lo que no sabía era que los siguientes días pondrían a prueba no solo sus sentimientos, sino también su autoestima y su capacidad de creer que merecía una segunda oportunidad en el amor. Tartas, capítulo 3. Sombras del pasado. El sábado por la mañana, Diego llevó a Paloma y Martina al Jardín Botánico de Medellín. Había pensado que sería una buena forma de que Martina se acostumbrara a la presencia de Paloma fuera del entorno escolar, mientras le mostraba a ella uno de los lugares más hermosos de la ciudad. «Mira, papá, hay mariposas gigantes», gritó Martina, corriendo hacia el mariposario con la energía típica de una niña de 8 años. «Ten cuidado, no corras tan rápido», le gritó Diego, pero sonrió al ver su emoción. Paloma caminó a su lado, observando las plantas tropicales con fascinación. «Es increíble lo verde que es todo aquí. En Buenos Aires hay parques hermosos, pero nada como esto. Medellín es conocida como la ciudad de la eterna primavera», explicó Diego con orgullo. «El clima es perfecto casi todo el año». Mientras Martina exploraba el jardín, Diego y Paloma encontraron una banca bajo un árbol de ceiba. La conversación fluyó naturalmente entre ellos. «¿Cómo terminó siendo mecánico?», preguntó Paloma. «Mi papá tenía un taller pequeño en el barrio popular. Cuando tenía 12 años, empecé a ayudarle los fines de semana. Me gustaba ver cómo podía arreglar algo que estaba dañado y dejarlo como nuevo». Diego hizo una pausa. «Cuando murió yo tenía 18 años. Heredé el taller y la responsabilidad de mantener a mi mamá». «¿Y nunca pensó en estudiar otra cosa?». «Claro que sí. Soñaba con ser ingeniero mecánico, pero no había plata para la universidad. Además, cuando nació Martina», se encogió de hombros. «Las prioridades cambian». Paloma asintió, entendiendo más de lo que Diego imaginaba sobre sacrificar sueños por responsabilidades familiares. «¿Y usted? ¿Siempre quiso ser maestra?». «Estudié literatura en la Universidad de Buenos Aires, pero siempre supe que quería enseñar. Mi ex esposo, Sergio, decía que era un desperdicio de mi potencial. Él era abogado corporativo y pensaba que yo debería trabajar en algo más lucrativo. Enseñar es una de las profesiones más importantes del mundo», dijo Diego con convicción. «Sin maestros no habría doctores, ni ingenieros, ni nada». Paloma lo miró con sorpresa. En todos sus años de matrimonio, Sergio nunca había dicho algo así. «Papá, ¿podemos ir a ver los peces?», interrumpió Martina, apareciendo de repente junto a ellos. «Por supuesto, princesa». Mientras caminaban hacia el estanque de peces, Diego notó que Martina se mantenía deliberadamente entre él y Paloma, como creando una barrera invisible. El lunes siguiente, cuando Diego llegó a recoger a Martina, se encontró con una escena inesperada en el patio del colegio. Un hombre alto y elegante, vestido con un traje caro y zapatos italianos, conversaba animadamente con Paloma junto a una BMW X5 negra. «¿Quién es ese señor?», le preguntó Diego a otra madre que estaba esperando. «Ah, ese es Roberto Silva. Regresó hace poco de Europa. Es dueño de una empresa exportadora de café. Muy exitoso, por cierto». Diego sintió una punzada extraña en el estómago. Roberto Silva. El nombre le sonaba familiar. Cuando Martina salió corriendo hacia él, Diego no pudo evitar escuchar parte de la conversación. «Me encantaría mostrarle mi finca en el eje cafetero este fin de semana», decía Roberto con una sonrisa confiada. «Tiene una vista espectacular de los Andes». «Es muy amable, señor Silva, pero…», comenzó Paloma. «Roberto, por favor». «Y no acepto un no por respuesta. Una mujer tan culta como usted debe conocer el verdadero café colombiano». Diego se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y algo que no quería admitir, que era celos. «Buenas tardes, profesora», saludó formalmente. «Señor Ramírez, qué bueno verlo», respondió Paloma, y Diego creyó notar alivio en su voz. Roberto se volteó y sus ojos se encontraron con los de Diego. Por un momento, ambos hombres se quedaron inmóviles, como si trataran de recordar algo. «¿Diego? ¿Diego Ramírez?», preguntó Roberto con incredulidad. «Roberto Silva», respondió Diego, y de repente todo volvió a él. El colegio público del barrio popular, los partidos de fútbol en la cancha destapada, la pelea que los había separado cuando tenían 17 años. «No puedo creerlo. ¿Qué han sido? ¿15 años? Algo así».
Paloma los observaba confundida, percibiendo la tensión entre los dos hombres. «Profesora Delgado», dijo Roberto sin apartar la vista de Diego, «este hombre y yo fuimos compañeros de colegio». La palabra compañeros sonó extraña, como si Roberto hubiera querido decir algo diferente. «¡Qué coincidencia!», murmuró Paloma. «Sí, una coincidencia increíble», concordó Roberto, pero había algo en su tono que sugería que no lo consideraba precisamente afortunado. «Diego, ¿a qué te dedicas ahora?» «Tengo un taller mecánico». «Ah, claro. Siempre fuiste bueno con las manos». Roberto sonrió, pero había condescendencia en su expresión. «Yo regresé hace poco de Europa. Estuve 5 años construyendo una red de exportación de café specialty. Trabajo con boutiques en París, Londres, Milán». Diego asintió cortésmente, pero por dentro sintió la familiar punzada de inseguridad que Roberto siempre había sabido provocar. «Bueno, no quiero interrumpir», continuó Roberto. «Profesora Delgado, espero su respuesta sobre el fin de semana. Creo que le gustaría mucho conocer el proceso de cultivo del café desde la finca hasta la taza». «Lo pensaré», respondió Paloma diplomáticamente. Después de que Roberto se fuera en su BMW, Diego y Paloma caminaron en silencio hacia la salida del colegio. Martina iba adelante jugando con su mochila. «Parece que ya tienen historia», comentó Paloma finalmente. «Fuimos buenos amigos hasta los 17 años», explicó Diego. «Después, bueno, las cosas se complicaron». «¿Por una chica?» Diego la miró sorprendido. «¿Cómo lo supo?» «Es la única razón por la que 2 amigos dejan de hablarse durante 15 años». Diego suspiró. Se llamaba Andrea. Los 3 éramos muy cercanos, pero Roberto y yo nos enamoramos de ella al mismo tiempo. Al final, ella me eligió a mí. ¿Y qué pasó? Roberto no lo tomó bien. Dijo cosas hirientes sobre mi familia, mi situación económica, que Andrea solo estaba conmigo por lástima, que tarde o temprano se daría cuenta de que él podía ofrecerle un futuro mejor. ¿Y tenía razón? Diego hizo una pausa larga. Andrea terminó conmigo 3 meses después. Se fue a estudiar a Bogotá y nunca más supe de ella. Roberto también se fue, a la Universidad de los Andes. Yo me quedé aquí trabajando en el taller. Paloma percibió el dolor en su voz. ¿Cree que ella lo dejó por las razones que Roberto sugirió? Durante años pensé que sí. Después conocí a Claudia y traté de olvidarme de todo eso. Pero cuando Claudia también se fue, Diego se encogió de hombros. Es difícil no pensar que tal vez Roberto tenía razón. Tal vez yo no soy suficiente para las mujeres que merecen algo mejor. Paloma se detuvo en seco. ¿De verdad cree eso? No lo sé. A veces sí. Pues está muy equivocado. Durante las siguientes semanas, Roberto intensificó su cortejo a Paloma. Aparecía en el colegio con flores, la invitaba a restaurantes elegantes en el poblado, le enviaba regalos caros. Paloma, por su parte, se encontraba dividida entre 2 mundos completamente diferentes. Con Roberto podía ir a galerías de arte, eventos culturales, cenas en lugares donde el menú estaba en varios idiomas. Era el tipo de vida sofisticada que había tenido en Buenos Aires, familiar y cómoda. Con Diego, las citas eran más simples, pero más auténticas. Caminatas por el centro histórico, almuerzos en fondas tradicionales, conversaciones profundas en parques públicos. Con él se sentía como la persona que realmente quería ser, no la que se suponía que debía ser. ¿Ya decidiste si vas a ir a la finca con Roberto?, le preguntó su compañera de apartamento, Lucía, una enfermera paisa que la había ayudado a adaptarse a la ciudad. «No lo sé», suspiró Paloma, tomando un sorbo de café en su pequeña cocina. «Roberto es lo que cualquier mujer sensata elegiría, estable, exitoso, educado, pero cuando estoy con Diego me siento más yo misma de lo que me he sentido en años». «¿Y qué te dice el corazón?» «El corazón es un idiota», respondió Paloma con una sonrisa triste. «Si le hiciera caso al corazón, ya estaría enamorada del mecánico con una hija de 8 años y una exesposa desaparecida». ¿Y sería tan terrible eso? Paloma no respondió, pero en el fondo sabía que ya era demasiado tarde para esa pregunta. Mientras tanto, en casa de Diego,
Martina había empezado a mostrar más claramente su resistencia hacia Paloma. «Papá, ¿por qué siempre hablas de la profesora Paloma?», le preguntó una noche durante la cena. «No siempre hablo de ella, amor». «Sí lo haces. Y cuando vienes del colegio siempre estás sonriendo». Diego se dio cuenta de que su hija tenía razón. «¿Eso te molesta?». Martina jugó con su comida antes de responder. «¿La quieres como querías a mamá?». La pregunta lo tomó desprevenido. «Martina, la profesora Paloma y yo solo somos amigos». «Los amigos no se miran como ustedes se miran». Diego se sorprendió de la percepción de su hija. «¿Cómo nos miramos?». «Como en las telenovelas, cuando dos personas se van a enamorar pero todavía no lo saben». Esa misma noche, después de acostar a Martina, Diego se quedó despierto pensando en las palabras de su hija. Era tan obvio. ¿Y si Paloma no sentía lo mismo? ¿Y si estaba interpretando mal su amabilidad? Peor aún, ¿y si Roberto tenía razón una vez más y Paloma eventualmente se daría cuenta de que él no podía ofrecerle la vida que merecía? Sin saberlo, en su apartamento del otro lado de la ciudad, Paloma tenía pensamientos similares. En 2 semanas tendría que dar una respuesta definitiva a Roberto sobre el viaje a la finca, y sabía que esa respuesta definiría mucho más que un simple fin de semana. El viernes siguiente sería el festival anual del colegio, y los 3, Diego, Paloma y Roberto, estarían allí. Sin saberlo, ese evento se convertiría en el punto de quiebre que cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 4. Humillación y distancia. El festival anual del Colegio San Patricio era el evento más importante del año. Padres de familia, estudiantes y maestros se reunían para celebrar con presentaciones artísticas, juegos tradicionales y puestos de comida. Diego había ofrecido su tiempo como voluntario para ayudar con la organización, principalmente porque sabía que no tenía el dinero para hacer donaciones grandes como otros padres. «Papá, ¿me ayudas con el disfraz?», gritó Martina desde su cuarto esa mañana. Se había inscrito en la comparsa de bailes típicos colombianos y necesitaba arreglar los adornos de su falda. «Ya voy, princesa», respondió Diego, dejando su taza de café. Había estado despierto desde las 5, nervioso por el evento. Sabía que Roberto estaría allí, probablemente con regalos caros para la rifa benéfica, y no podía evitar sentirse inadecuado. En el colegio, Diego se dirigió directamente a los puestos de comida donde había sido asignado. Su trabajo era ayudar a organizar las mesas y servir las empanadas que habían preparado algunas madres voluntarias. «Diego, hermano, qué bueno verte aquí», lo saludó don Carlos, el papá de un compañero de Martina. «¿Cómo va el taller?». «Bien, gracias a Dios. Siempre hay carros que arreglar en Medellín», respondió Diego, amarrándose el delantal que le habían dado. Mientras acomodaba las mesas de plástico, Diego vio a Paloma dirigiendo el ensayo de último minuto del coro infantil. Llevaba un vestido floreado sencillo pero elegante, y su cabello rubio brillaba bajo el sol de la mañana. Cuando ella lo vio, le sonrió y le hizo un saludo discreto con la mano. «Ay, Diego, se te nota en la cara», se burló don Carlos con cariño. «¿Qué se me nota?». «Que estás embobado con la profesora argentina. No eres el único, por cierto. Medio colegio está detrás de ella». Diego sintió una punzada de celos. «¿Medio colegio?». «Bueno, los papás solteros especialmente. Pero parece que Roberto Silva tiene ventaja. ¿Sabías que le mandó flores todos los días esta semana?». Diego fingió que se concentraba en doblar las servilletas, pero por dentro se sentía cada vez más inseguro. A mediodía, cuando los eventos principales comenzaron, Diego estaba sirviendo limonada en su puesto cuando escuchó una conversación que lo dejó helado. Un grupo de hombres elegantes, amigos de Roberto, estaban parados cerca de su mesa, esperando que terminara el baile de los estudiantes de primaria. «Roberto está haciendo bien las cosas con la Argentina», decía uno de ellos, un tipo de unos 40 años con reloj Rolex. «Flores, cenas caras, ya la invitó a la finca. Es cuestión de tiempo». «Es una mujer inteligente», respondió otro. «No va a dejarse llevar por cualquier cosa. Por eso mismo, Roberto puede ofrecerle lo que una mujer como ella necesita: estabilidad, viajes, una vida sin preocupaciones económicas». Diego siguió sirviendo limonada tratando de parecer que no escuchaba. «¿Vieron al mecánico ese que anda rondándola?», preguntó el primero.
Diego no sé qué, el que tiene la niña en tercero. Sí, lo conozco, rió el segundo. Pobre tipo. Piensa que puede competir con Roberto. Es patético, la verdad. ¿Qué le puede ofrecer a una mujer educada como Paloma? ¿Llevársela en la camioneta a comer sancocho? Los tres hombres se rieron, y Diego sintió que la sangre se le subía a la cara. Roberto me contó que fueron compañeros de colegio, continuó el del Rolex. Dice que ya en esa época Diego se conformaba con las sobras, que siempre ha sido de esos tipos que aspiran a más de lo que pueden alcanzar. Bueno, al menos la profesora tiene dos opciones, dijo el tercero. El empresario exitoso que puede darle una vida de primera, o el obrero que la puede llevar a conocer los talleres del Popular. Las carcajadas fueron como puñaladas para Diego. Cada palabra confirmaba sus peores miedos sobre sí mismo. Yo creo que ella ya sabe cuál es la decisión correcta, añadió el del Rolex. Una mujer inteligente no va a tirar su vida por la borda por un romance de telenovela. Además, han visto la hija del mecánico. La niña claramente no quiere a otra mamá. Paloma tendría que lidiar con eso también. Diego apretó tanto el vaso de plástico que tenía en la mano que se deformó. Sin poder soportar más, se quitó el delantal y se alejó del puesto, caminando hacia los baños para lavarse la cara y tratar de recuperar la compostura. Cuando regresó, vio a Roberto parado junto a Paloma en el escenario principal, entregando un cheque gigante para la campaña de becas del colegio. La cifra era impresionante, 10 millones de pesos. Queremos apoyar la educación de calidad para todos los niños de nuestra comunidad, decía Roberto al micrófono, con Paloma a su lado sonriendo cortésmente. Y especialmente queremos reconocer el excelente trabajo de maestros como la profesora Delgado, que han venido desde tan lejos para enriquecer la educación de nuestros hijos. El aplauso fue ensordecedor. Diego, parado entre la multitud, se sintió invisible e insignificante. Después de la ceremonia, Paloma se acercó a él. «Diego, ¿está bien? Lo vi un poco pálido hace rato». «Estoy bien», respondió secamente sin mirarla a los ojos. «Seguro parece molesto». «No estoy molesto, solo cansado». Paloma frunció el ceño percibiendo el cambio en su actitud. «¿Hice algo malo?» «No, usted no hizo nada malo. Es solo que...» Diego hizo una pausa, luchando entre la honestidad y el orgullo. «Es solo que me di cuenta de algunas cosas». «¿Qué tipo de cosas?» Diego finalmente la miró a los ojos. «Que Roberto tiene razón. Él puede darle todo lo que usted merece y yo no». «¿De qué está hablando?» «Profesora, usted es una mujer educada, sofisticada. Merece viajar por el mundo, comer en restaurantes elegantes, vivir sin preocupaciones. Yo solo soy un mecánico que vive al día». Paloma se quedó sin palabras por la súbita frialdad en su voz. «Diego, yo nunca le pedí». «No tiene que pedírmelo, es obvio». Diego recogió su mochila y buscó a Martina con la mirada. «Perdón, pero tengo que irme. Martina debe estar cansada». Durante las siguientes 2 semanas, Diego mantuvo sus conversaciones con Paloma estrictamente formales y académicas. Llegaba al colegio exactamente a la hora de salida, preguntaba cortésmente sobre el progreso de Martina y se iba sin más charla. Paloma, confundida y herida, no entendía qué había pasado. Sus intentos de entablar conversación eran recibidos con monosílabos y cortesía fría. «¿Qué le pasó a tu papá?», le preguntó Paloma a Martina un día tratando de obtener alguna pista. «No sé», respondió Martina, encogiéndose de hombros. «Pero desde el festival está muy callado y ya no sonríe cuando viene a recogerme». Mientras tanto, Roberto intensificó su cortejo. Paloma, dolida por la repentina frialdad de Diego y confundida por sus propios sentimientos, empezó a considerar más seriamente las invitaciones de Roberto. «Paloma, querida», le dijo Roberto después de una cena elegante en el restaurante más caro del poblado, «creo que es hora de que conozcas mi mundo real. Mi finca en el eje cafetero, mis proyectos, mis planes de futuro. Planes en los que me encantaría que fueras parte. Roberto, yo todavía estoy adaptándome a Colombia. No sé si estoy lista para comprometerte, lo sé. No te estoy pidiendo una respuesta definitiva. Solo te estoy pidiendo que me des una oportunidad real de mostrarte lo que podríamos tener juntos». Esa noche, Paloma llamó a su hermana en Buenos Aires. «Ana, estoy muy confundida», le confesó,
acostada en su cama mirando el techo de su pequeño apartamento. «Contame, ¿qué pasa? Hay 2 hombres aquí, 2. Uno que puede darme todo lo que se supone que debo querer, y otro que me hace sentir como yo misma por primera vez en años. Pero de repente se volvió frío conmigo y no entiendo por qué. ¿Y cuál te gusta más?». Paloma suspiró. «El que me hace sentir yo misma, pero tal vez él tiene razón en alejarse. Tal vez somos muy diferentes. Paloma, ¿te acordás por qué te fuiste de Buenos Aires? Por supuesto, porque estaba viviendo la vida que Sergio quería para mí, no la que yo quería. ¿Y ahora vas a hacer lo mismo con este Roberto?». La pregunta de su hermana la dejó pensando toda la noche. Mientras tanto, Diego luchaba con sus propios demonios. Las palabras que había escuchado en el festival resonaban en su cabeza constantemente. Cada vez que veía a Martina hacer tareas o cuando pagaba las cuentas de la casa, se recordaba a sí mismo que tenía responsabilidades más importantes que sus sentimientos románticos. «Papá, ¿ya no te gusta la profesora Paloma?», le preguntó Martina una noche. «Claro que me gusta, amor. Es muy buena maestra. No me refiero a eso y tú lo sabes». Diego suspiró. Su hija era demasiado inteligente para su propio bien. «A veces, Martina, hay cosas que no pueden ser, aunque queramos que sean». «¿Por qué no?». «Porque las personas somos muy diferentes. Ella viene de una familia con dinero. Estudió en la universidad, ha viajado por el mundo. Yo solo terminé el bachillerato y trabajo con las manos. ¿Y eso qué importa? A mí me gustas como eres. Tú eres mi hija. Por supuesto que me quieres como soy, pero las cosas son más complicadas entre adultos». Martina se quedó pensativa. «Papá, ¿tú crees que mamá se fue porque no tenías suficiente dinero?». La pregunta lo golpeó como un martillo. «No lo sé, princesa. Tu mamá nunca me explicó exactamente por qué se fue. Pero la profesora Paloma no es como mamá». «¿Cómo sabes eso?». «Porque cuando te mira sonríe de verdad. Mamá casi nunca sonreía de verdad». Esa observación de su hija lo mantuvo despierto hasta tarde, cuestionando si había tomado la decisión correcta al alejarse de Paloma. El miércoles de la 3ª semana después del festival, todo cambió cuando Diego recibió una llamada que nunca esperó recibir. «¿Diego Ramírez?», preguntó una voz femenina desconocida. «Sí, soy yo». «Habla del Hospital San Vicente Fundación. Su hija Martina tuvo un accidente en el colegio y necesitamos que venga inmediatamente». El mundo de Diego se detuvo por completo. Capítulo 5. Revelaciones en el hospital. Diego llegó al Hospital San Vicente Fundación, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Había manejado como loco desde el taller, dejando todo botado cuando recibió la llamada. Lo único que sabía era que Martina había tenido un accidente durante el recreo y que necesitaba puntos en la cabeza. «¿Dónde está mi hija?», le gritó prácticamente a la recepcionista de urgencias. «Señor Ramírez, cálmese, por favor. Su hija está bien, pero necesitamos hablar con usted sobre algunos procedimientos». Diego siguió a la enfermera por los pasillos blancos del hospital, sintiendo que las piernas le temblaban. Cuando llegaron a la sala de espera pediátrica, no esperaba encontrarse con Paloma. Ella estaba sentada en una de las sillas de plástico azul, con lágrimas en los ojos y manchas de sangre en su blusa blanca. Al verlo, se levantó inmediatamente. «Diego, gracias a Dios que llegaste. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Martina?». «Está bien, te lo prometo. Fue durante el recreo. Había llovido y el patio estaba resbaloso. Martina estaba corriendo para alcanzar una pelota y se tropezó contra la jardinera de cemento. Se golpeó la cabeza, pero la doctora dice que no es grave». Diego se dejó caer en una silla, sintiendo que por fin podía respirar. «Yo la acompañé en la ambulancia», continuó Paloma. «No quería que estuviera sola hasta que llegaran». «Gracias», murmuró Diego, y por primera vez en 3 semanas la miró a los ojos de verdad. «Gracias por cuidarla». En ese momento salió una doctora joven con bata verde. «Señor Ramírez, soy la doctora Vargas. Su hija está muy bien. Son solo 5 puntos en la frente, nada grave, pero necesitamos algunos datos para completar el procedimiento». «Por supuesto, lo que necesiten. Necesitamos el consentimiento de ambos padres para un procedimiento menor. Es protocolo del hospital cuando se trata de menores de edad». Diego frunció el ceño.
¿Ambos padres? Pero yo tengo la custodia completa. La doctora revisó la carpeta. Según nuestros registros, la señora Claudia Guerrero está registrada como contacto de emergencia y aparece como madre activa en el sistema de salud. Ella no va a venir. Diego sintió que el mundo se le movía bajo los pies. ¿Claudia está registrada como contacto de emergencia? ¿Desde cuándo? Según el sistema, desde hace 6 meses. ¿Hay algún problema, señor Ramírez? Paloma observó la confusión total en el rostro de Diego. Doctora, dijo Diego con voz temblorosa, mi esposa nos abandonó hace 3 años. No he sabido nada de ella desde entonces. Eso es extraño. El registro muestra una dirección en Bogotá y un número de teléfono activo. De hecho, el sistema indica que ella actualizó sus datos hace 3 meses cuando renovó su afiliación al plan de salud. Diego se quedó inmóvil. Claudia no solo estaba viva y localizable, sino que había estado manteniendo contacto con el sistema de salud de Martina sin decirle nada. ¿Puede darme esa información?, preguntó con voz quebrada. Señor Ramírez, primero necesitamos resolver el tema de su hija. ¿Quiere que intentemos contactar a la señora Guerrero? No, respondió Diego rápidamente. Yo puedo firmar el consentimiento. Tengo la custodia legal completa. Después de que terminaron todos los procedimientos y Martina quedó en observación por unas horas, Diego y Paloma se sentaron en silencio en la cafetería del hospital. ¿Quiere hablar de lo que pasó ahí arriba?, preguntó Paloma suavemente. Diego tenía la mirada perdida en su taza de café frío. Durante 3 años pensé que Claudia había desaparecido completamente de nuestras vidas, que había decidido que no quería saber nada de nosotros. ¿Y ahora descubre que ha estado presente de alguna manera? Al parecer sí, y lo peor es que yo nunca investigué. Nunca traté de buscarla realmente. Era más fácil asumir que se había ido para siempre. Paloma extendió su mano y tocó la de él. Diego no la retiró. ¿Por qué dejó de hablarme?, preguntó ella de repente. Diego la miró sorprendido. ¿Cómo? Después del festival del colegio, de un día para otro se volvió frío conmigo. Sé que hice algo malo, pero no sé qué. Diego suspiró profundamente. Después de lo que había pasado con Martina, después de descubrir que había estado viviendo una mentira sobre Claudia durante meses, ya no tenía energía para seguir fingiendo. Escuché una conversación en el festival. Unos amigos de Roberto hablando sobre usted y sobre mí. ¿Qué tipo de conversación? Decían que usted era demasiado buena para mí, que Roberto podía darle todo lo que usted merecía y que yo era un idiota por pensar que podía competir con él. Diego hizo una pausa. Y tenían razón. Paloma lo miró con incredulidad. ¿De verdad cree eso? Paloma, míreme. Soy un mecánico de 34 años con una hija y una exesposa, que aparentemente me ha estado mintiendo durante años. Vivo en un apartamento de 2 cuartos en un barrio clase media, manejo una camioneta del 2010, y mi idea de una cita elegante es llevarla a comer empanadas al Parque Berrío. Usted es una profesora universitaria, educada, sofisticada, viene de Buenos Aires, ha viajado por el mundo, habla varios idiomas, merece a alguien como Roberto que puede llevarla a París, que puede darle la vida que tuvo antes. Paloma se quedó callada por un momento largo. Cuando habló, su voz era firme. ¿Sabe qué tipo de vida tenía antes, Diego? Una buena vida, imagino. Tenía un apartamento hermoso en Recoleta, ropa cara, cenas en restaurantes caros todos los fines de semana. Tenía un esposo abogado que ganaba mucho dinero y que me compraba todo lo que supuestamente debía querer. Diego la escuchó sin interrumpir. ¿Y sabe qué más tenía? Un esposo que me decía constantemente que enseñar era un trabajo de segunda, que perdía mi tiempo con niños cuando podría estar ganando dinero real. Tenía una vida donde me sentía como un accesorio bonito en el brazo de alguien más. Pero al menos tenía seguridad. Diego, ¿sabe qué es lo que más me gusta de usted? Él negó con la cabeza. Que cuando me habla de mi trabajo sus ojos se iluminan, que piensa que enseñar es una de las profesiones más importantes del mundo, que me pregunta por mis estudiantes, por mis clases, por mis ideas. Paloma tomó sus manos entre las suyas. Roberto me lleva a restaurantes caros, pero en toda la cena me habla de sus negocios. Usted me lleva a comer empanadas y me pregunta qué pienso sobre el mundo.
Diego sintió que algo se desmoronaba dentro de su pecho. Esos hombres que escuchó en el festival estaban equivocados, continuó Paloma. Yo no necesito que me rescaten. No necesito una vida perfecta. Solo necesito honestidad. Solo necesito a alguien que me vea como una persona completa, no como un premio que ganar. Pero Martina, comenzó Diego. ¿Qué pasa con Martina? Ella no la quiere. Desde el principio ha mostrado resistencia. Y después de lo que pasó hoy, después de saber que Claudia ha estado ahí todo este tiempo, Diego se pasó las manos por la cara. No sé qué pensar de nada. ¿Sabe qué me dijo Martina cuando estábamos esperando la ambulancia? ¿Qué? Me pidió perdón por haber sido grosera conmigo. Me dijo que tenía miedo de que si usted me quería mucho, ya no la fuera a querer tanto a ella. Diego sintió que se le quebraba la voz. Dios mío. Es una niña de 8 años, Diego. Tiene miedo de perder al único padre que ha conocido realmente. Pero también me dijo algo más. ¿Qué? Me dijo que nunca había visto a su papá tan feliz como cuando hablaba conmigo. En ese momento, una enfermera se acercó a su mesa. «¿Señor Ramírez? Su hija ya despertó y está preguntando por usted. Y por la profesora también». Cuando llegaron al cuarto, Martina tenía una venda blanca en la frente, pero estaba completamente despierta. «Papá, profesora Paloma», los saludó con una sonrisa débil pero genuina. «¿Cómo te sientes, princesa?», preguntó Diego, sentándose en la cama junto a ella. «Me duele un poquito, pero ya no tengo miedo». Martina miró a Paloma. «Profesora, gracias por venir conmigo en la ambulancia». «Por supuesto, Martina. Me preocupé mucho por ti». «¿Papá? Sí, amor. ¿La profesora Paloma va a ser mi madrastra?» Diego casi se atraganta. «Martina, ¿por qué preguntas eso?» «Porque ustedes se gustan mucho, y yo creo que estaría bien. Ella no es como mamá». «¿Cómo sabes que no es como mamá?» «Porque mamá nunca vino cuando me enfermé, y la profesora Paloma sí vino». Esa noche, después de que dieron de alta a Martina, Diego se quedó despierto pensando en todo lo que había pasado. Tenía que tomar una decisión sobre Claudia. Tenía que averiguar la verdad sobre por qué había estado manteniéndose en contacto con el sistema de salud sin comunicarse directamente con ellos. Pero antes de poder seguir adelante con cualquier relación, tenía que cerrar ese capítulo de su pasado de una vez por todas. Al día siguiente, Diego pidió permiso en el taller y tomó un bus hacia Bogotá. Era hora de enfrentar los fantasmas que había estado evitando durante 3 años. La dirección que le había dado el hospital lo llevó a un barrio de clase media en el sur de Bogotá. Cuando tocó el timbre del apartamento 301, las manos le temblaban. La mujer que abrió la puerta era Claudia, pero una versión muy diferente de la que recordaba. Estaba más delgada, llevaba el cabello corto y había una tristeza en sus ojos que no recordaba haber visto antes. «Diego», murmuró, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. «Claudia, tenemos que hablar». Capítulo 6. Corazones reparados. En el pequeño apartamento de un solo cuarto en el sur de Bogotá, Diego se sentó frente a la mujer que había sido su esposa durante 5 años y que había desaparecido de sus vidas sin explicación. Claudia le sirvió un café en una taza desportillada, con manos que temblaban ligeramente. «¿Te ves bien?», dijo ella sin atreverse a mirarlo directamente. «Claudia, ¿por qué nunca me dijiste que estabas aquí?» Ella suspiró profundamente, como si hubiera estado preparándose para esa pregunta durante 3 años. «Porque tenía miedo de que me odiaras. Y tenía razón de irme, Diego. Mira lo bien que lo has hecho solo. Martina es una niña increíble». «Eso no responde mi pregunta. ¿Por qué mantuviste el contacto con el sistema de salud sin comunicarte con nosotros?» Claudia se sentó en el sofá viejo frente a él, juntando coraje para hablar. «Cuando me fui de Medellín, estaba muy enferma, Diego. Depresión posparto severa, pero yo no lo sabía. Solo sabía que no podía levantarme de la cama, que cada día se sentía como una montaña imposible de escalar». Diego la escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y comprensión. Pensaba que era una mala madre, una mala esposa, que Martina y tú estarían mejor sin mí, que yo era un estorbo en sus vidas. «Pero ¿por qué no me dijiste lo que te estaba pasando?» «Porque tenía miedo de que pensaras que estaba loca, y porque
porque sabía que íbamos a seguir luchando con dinero, que tú ibas a seguir trabajando 12 horas al día para sostener la casa y yo me sentía como una carga más. Claudia se levantó y fue hacia la ventana pequeña, que daba a un patio interno. Los primeros meses en Bogotá fueron terribles. Dormía en casa de mi prima Carmen, lloraba todo el día, no conseguía trabajo. Pero poco a poco, con ayuda psicológica, empecé a entender lo que me había pasado. ¿Y nunca pensaste en volver? Todos los días durante el primer año. Pero entre más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que ustedes estaban mejor sin mí. Conseguí trabajo como secretaria en una empresa de telecomunicaciones. Empecé a ir a terapia, a tomar medicamentos. Me volví funcional. Diego sintió una presión extraña en el pecho. Durante 3 años había pensado que Claudia los había abandonado por frivolidad, por insatisfacción con su vida sencilla. Nunca se le había ocurrido que pudiera estar enferma. Claudia, si me hubieras explicado, ¿qué habrías hecho, Diego? ¿Dejar el taller para cuidarme? ¿Dejar que Martina viera a su mamá en cama todo el día sin poder ni bañarse? No, hice lo correcto alejándome. Pero el sistema de salud... Hace 6 meses llamé al pediatra de Martina para preguntar cómo estaba. Me dijeron que había tenido una gripe fuerte y me asusté muchísimo. Actualicé mis datos para estar informada si le pasaba algo grave, pero nunca con la intención de interferir en sus vidas. Diego se quedó callado por un momento largo, procesando información que cambiaba completamente su perspectiva de los últimos 3 años. ¿Te arrepientes de haberte ido? Me arrepiento de cómo me fui, de no haber tratado de buscar ayuda antes. Pero no me arrepiento de haberme ido, Diego, porque mira lo que lograste sin mí. Martina es una niña segura, inteligente, feliz. Está en un colegio privado, tiene un papá que la adora y, según me contó el doctor, ahora tiene una profesora especial que la quiere mucho. ¿Cómo sabes eso? Cuando llamé al hospital ayer preocupada por el accidente, la doctora me contó que una profesora había acompañado a Martina en la ambulancia, que se había quedado con ella hasta que tú llegaras, que tenía sangre en la ropa de tanto cuidarla. Eso no lo hace cualquier profesora, Diego. Diego sintió que tenía un nudo en la garganta. ¿Puedo preguntarte algo?, continuó Claudia. Por supuesto. ¿Estás enamorado de ella? Diego tardó en responder. Creo que sí. ¿Y ella de ti? No lo sé. Es complicado. ¿Por qué es complicado? Diego le contó sobre Roberto, sobre las diferencias de clase social, sobre sus inseguridades, sobre la conversación que había escuchado en el festival del colegio. Diego, dijo Claudia cuando terminó, ¿te acuerdas por qué me enamoré de ti? La verdad, no, porque eras el único hombre que conocía que nunca trató de cambiarme, que me aceptaba exactamente como era, que pensaba que mis sueños tontos de ser diseñadora gráfica eran importantes, pero al final no fueron suficientes. No fueron suficientes porque yo estaba enferma, no porque tú no fueras un buen hombre. Y si esta profesora argentina no puede ver lo extraordinario que eres, entonces no te merece. Diego se quedó mirando a su exesposa, viendo por primera vez en años a la mujer de la que se había enamorado a los 25 años. ¿Qué quieres de nosotros ahora, Claudia? Quiero que Martina sepa que su mamá la quiere, pero que entienda que su papá es su héroe. Quiero visitarla de vez en cuando, si tú me dejas, pero sin interferir en la vida que han construido. Claudia hizo una pausa. Y quiero que seas feliz, Diego, que te permitas ser feliz. ¿Y si no funciona con Paloma? Entonces no funciona, pero al menos habrás tratado, al menos no te quedarás preguntándote qué hubiera pasado si por el resto de tu vida. Esa noche, Diego tomó el bus de regreso a Medellín con la mente más clara de lo que había estado en años. Tenía respuestas que no sabía que necesitaba, y por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Cuando llegó a su apartamento, eran casi las 11 de la noche. Martina ya estaba dormida, cuidada por doña María, la vecina que siempre lo ayudaba en emergencias. Al día siguiente, era sábado. Diego despertó temprano, preparó el desayuno favorito de Martina, arepa con queso y chocolate caliente, y se sentó con ella en el pequeño comedor. «Princesa, tengo que contarte algo importante». «¿Sobre mamá?» Diego se sorprendió. «¿Cómo sabes?» «Porque ayer en el hospital dijeron que mamá estaba en el sistema,
y tú te pusiste muy raro. Eres demasiado inteligente para tu propia bien, sonrió Diego. Sí, es sobre mamá. Fui a visitarla a Bogotá. Diego le explicó a Martina, en términos que una niña de 8 años pudiera entender, lo que había pasado con Claudia. Le habló sobre la depresión, sobre cómo a veces las personas se enferman de maneras que no se pueden ver, y sobre cómo Claudia había tomado la decisión de irse para protegerlos. ¿Ella me quiere?, preguntó Martina al final. Te ama muchísimo, pero sabía que yo podía cuidarte mejor que ella en ese momento. Sí. ¿Va a volver a vivir con nosotros? No, amor. Mamá tiene su vida en Bogotá ahora, pero le gustaría visitarte de vez en cuando si tú quieres. Martina se quedó pensativa. ¿Y eso significa que ya no puedes estar con la profesora Paloma? ¿Por qué piensas eso? Porque si mamá va a venir de visita, tal vez la profesora Paloma piense que es muy complicado. Diego se dio cuenta de que su hija de 8 años tenía una perspectiva muy clara de la situación. ¿Tú qué piensas de la profesora Paloma ahora? Me gusta, y creo que te hace feliz. Y creo que mamá ya no va a volver, así que tal vez está bien que tengas a alguien que te quiera. ¿Estás segura? Sí. Pero papá, ¿puedo pedirte algo? Lo que quieras. Si vas a estar con la profesora Paloma, ¿puedes asegurarte de que ella me va a querer para siempre? No como mamá que se fue. Diego sintió que se le quebraba el corazón y se le arreglaba al mismo tiempo. Te prometo que nunca voy a estar con alguien que no te ame tanto como yo te amo. Esa tarde Diego llamó a Paloma. ¿Podríamos hablar? Hay cosas que necesito explicarte. Por supuesto. ¿Dónde quieres que nos encontremos? ¿Te parece si nos vemos en el mismo lugar donde nos conocimos? En la carretera hacia Santa Elena. Tengo que mostrarte algo. Cuando Paloma llegó al punto de encuentro en su motocicleta, Diego ya estaba allí con su camioneta. Se habían citado al atardecer y el cielo se estaba llenando de los colores dorados típicos de las montañas antioqueñas. ¿Problemas mecánicos otra vez?, preguntó Paloma acercándose con una sonrisa nerviosa. Problemas del corazón, respondió Diego honestamente. Se sentaron en el mismo lugar donde se habían conocido 3 meses atrás, pero esta vez no había motocicletas averiadas ni emergencias de trabajo. Solo 2 personas que habían vivido demasiado como para creer en cuentos de hadas, pero que aún tenían esperanza. Diego le contó todo. Su viaje a Bogotá, la conversación con Claudia, la verdad sobre la depresión y el abandono, sus propias inseguridades y miedos. Tenía miedo de no ser suficiente para ti, admitió. Después de escuchar esa conversación en el festival, después de ver todo lo que Roberto puede ofrecerte, pensé que era mejor alejarme antes de que te dieras cuenta tú, misma de que merecías algo mejor. ¿Y ahora? Ahora sé que no puedo ofrecerte viajes a París, ni restaurantes caros, ni una vida sin preocupaciones económicas. Lo que sí puedo ofrecerte es honestidad, respeto por quien eres y por lo que haces, y un amor que no trata de cambiarte. Paloma lo escuchó en silencio, observando su rostro bajo la luz dorada del atardecer. ¿Sabes qué decidí sobre Roberto?, preguntó finalmente. ¿Qué? Le dije que no. Le dije que no podía ir a su finca, que no podía seguir saliendo con él. ¿Por qué? Porque tuve una cena con él la semana pasada, y durante toda la velada habló de sus planes para mí, de cómo podríamos viajar por Europa, de cómo podría ayudarme a conseguir un trabajo mejor pagado en una empresa de traducción, de cómo podríamos vivir en una casa grande en el poblado. Suena como una buena vida. Suena como la vida que otra persona quiere para mí. Igual que mi matrimonio en Buenos Aires. Paloma tomó las manos de Diego entre las suyas. Diego, ¿sabes cuál fue la primera vez que me sentí realmente feliz desde que llegué a Colombia? ¿Cuándo? Cuando me llevaste al jardín botánico con Martina. Cuando caminamos por ahí como una familia normal, hablando de plantas y de sueños tontos. Cuando me preguntaste qué pensaba sobre la educación y te importaron realmente mis respuestas. Pero yo no puedo darte... No necesito que me rescates, lo interrumpió Paloma, repitiendo las palabras que había dicho tantas veces en su mente. Y no necesito una vida perfecta, solo necesito honestidad. Entonces somos perfectos el uno para el otro, respondió Diego con una sonrisa que no había mostrado en semanas, porque la honestidad es lo único que sé dar.
Se besaron mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, en el mismo lugar donde sus vidas se habían cruzado por primera vez. No fue un beso de película, perfecto y cinematográfico. Fue un beso real, lleno de incertidumbre y esperanza, de miedo y valentía, de todo lo que significa arriesgarse a amar de nuevo. ¿Qué vamos a hacer con toda la diferencia de clases sociales y las opiniones de la gente?, preguntó Paloma cuando se separaron. Vamos a demostrarles que se equivocan, respondió Diego, día a día, hasta que se cansen de opinar. ¿Y si no funciona? Entonces al menos habremos tratado. Al menos no nos quedaremos preguntándonos qué hubiera pasado. 6 meses después, en una ceremonia sencilla en el patio del Colegio San Patricio, Diego Ramírez y Paloma Delgado se casaron. Martina, ahora de 9 años, fue la encargada de llevar los anillos, finalmente convencida de que algunas personas sí se quedan para siempre. Roberto Silva asistió a la boda como invitado, habiendo encontrado el amor con una empresaria de Cartagena que compartía sus ambiciones y su estilo de vida. Al final de la ceremonia, se acercó a Diego. «Hermano, me alegro por ustedes», le dijo, y por primera vez en 15 años sonó genuino. «Creo que nunca te di el crédito que merecías». «Todos cometemos errores cuando somos jóvenes», respondió Diego extendiendo la mano. «¿Amigos otra vez?», preguntó Roberto. «Amigos otra vez». La vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana. Diego siguió trabajando en su taller, que logró expandir con un pequeño préstamo que Paloma cofirmó, usando su estabilidad laboral. Paloma continuó enseñando en el colegio, pero también empezó a dar clases de español los fines de semana a expatriados y turistas, combinando sus dos culturas. Martina mantenía una relación cuidadosa pero cariñosa con Claudia, visitándola en Bogotá durante las vacaciones escolares. Las primeras visitas fueron tensas, pero poco a poco, madre e hija construyeron una relación nueva, basada en la honestidad sobre el pasado y expectativas realistas sobre el futuro. Los desafíos económicos persistían. La visa de trabajo de Paloma tuvo que renovarse con ayuda de un abogado de inmigración, que les costó 2 meses de salario. Las diferencias culturales ocasionalmente causaban malentendidos. Paloma aún se sorprendía con el horario relajado colombiano, y Diego a veces no entendía las referencias culturales argentinas de su esposa. La adaptación de una familia ensamblada requería paciencia constante. Martina tenía días difíciles, donde extrañaba la época en que tenía a su papá solo para ella. Paloma luchaba con el equilibrio entre ser una figura materna y respetar el lugar único que tenía Claudia en la vida de Martina. Pero habían aprendido que el amor verdadero no elimina los problemas de la vida. Simplemente hace que valga la pena enfrentarlos juntos. En las noches, cuando Martina se quedaba dormida entre ellos, viendo telenovelas en el sofá pequeño de su apartamento de 3 habitaciones, Diego y Paloma sabían que habían construido algo real, una familia, imperfecta pero auténtica, forjada no en promesas de perfección, sino en la decisión diaria de elegirse mutuamente, con todas sus complejidades y desafíos. Epílogo 18. Meses después de la boda. La alarma del taller sonó a las 6 de la mañana, como todos los días. Diego se levantó cuidadosamente para no despertar a Paloma, quien había estado despierta hasta tarde, preparando exámenes para sus estudiantes de tercero. En la cocina pequeña pero organizada de su nuevo apartamento de 3 habitaciones en el barrio Laureles, preparó café para 2 y arepa con queso para Martina. «Buenos días, princesa», murmuró cuando su hija apareció en pijama, con el cabello revuelto y arrastrando su mochila escolar. «Buenos días, papá. ¿Ya se fue Paloma?» «No, todavía está durmiendo. Anoche se quedó hasta muy tarde corrigiendo tareas». Martina, ahora de 10 años, había dejado de referirse a Paloma como la profesora hacía meses. No la llamaba mamá. Ese lugar seguía siendo de Claudia, a quien visitaba cada 2 meses en Bogotá, pero la había aceptado completamente como parte de su familia. Mientras desayunaban, Diego revisó mentalmente la agenda del día. Tenía 3 carros para reparar en el taller, una cita con el contador para revisar los libros de su pequeño negocio, que ahora incluía a su nuevo socio, Andrés,
un joven mecánico que había contratado 6 meses atrás, y una reunión en el banco para discutir un préstamo que le permitiría comprar herramientas más modernas. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Martina interrumpiendo sus pensamientos. «Claro, amor. ¿Tú y Paloma van a tener un bebé?». Diego casi se atraganta con el café. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque ayer escuché a Paloma hablando por teléfono con su hermana en Argentina y dijo algo sobre tal vez el próximo año». Diego sonrió. Él y Paloma habían estado hablando sobre la posibilidad de tener hijos, pero todavía no habían tomado una decisión definitiva. «Si tuviéramos un bebé, ¿cómo te sentirías?». Martina masticó pensativa su arepa. «Creo que estaría bien, pero solo si es una niña. Los niños son muy fastidiosos». En ese momento apareció Paloma en bata, con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. «Buenos días, familia», dijo, dándole un beso a Diego y despeinando cariñosamente el cabello de Martina. «Buenos días, Paloma. ¿Dormiste bien?». «Más o menos. Soñé que Roberto Silva se presentaba a mi clase con una máquina de café expreso gigante, tratando de convencer a mis estudiantes de que cambiaran de profesora». Los tres se rieron. Roberto se había convertido en una broma familiar, especialmente después de que su relación con la empresaria de Cartagena hubiera terminado en un divorcio muy publicado en las páginas sociales de El Colombiano. «¿Cuál es el plan para el fin de semana?», preguntó Paloma, sirviendo café en su taza favorita, una que decía «La mejor maestra del mundo», que Martina le había regalado en el Día de la Madre. «Claudia va a venir el sábado», respondió Diego. «Va a quedarse hasta el domingo en la tarde». Las visitas de Claudia se habían vuelto más frecuentes y menos tensas. Paloma había sido quien sugirió que se quedara en el apartamento en lugar de en un hotel, argumentando que era importante que Martina viera a sus padres biológicos llevándose bien. Las primeras veces había sido incómodo, pero ahora funcionaba como una rutina familiar, extraña pero funcional. «Perfecto», dijo Paloma. «Así yo puedo ir a clase de salsa con Lucía. Llevo meses prometiéndole que iría». «¿Clase de salsa?», preguntó Diego con curiosidad. «No me mires así. Llevo 2 años en Colombia y todavía bailo como una argentina rígida. Es hora de integrarme culturalmente». Mientras Diego se preparaba para ir al taller, Paloma revisó su agenda del día. Tenía clases normales hasta las 3. Luego una sesión de tutoría con 2 estudiantes que tenían dificultades con matemáticas, y por la noche su clase de español para expatriados, que se había convertido en una fuente de ingresos importante para la familia. El negocio de las clases de español había crecido más de lo esperado. Comenzó con 3 estudiantes, un ejecutivo estadounidense, una pareja de alemanes jubilados y un ingeniero francés. Pero ahora tenía una lista de espera de más de 15 personas. Los fines de semana daba clases grupales en su apartamento y entre semana hacía tutorías individuales por videollamada. «¿Cómo va el proceso de renovación de la visa?», preguntó Diego mientras se ponía la camisa del taller. «El abogado dice que ya casi está listo. Como tengo más de 2 años trabajando en el colegio y ahora tengo la declaración de ingresos adicionales por las clases, el proceso debería ser más fácil esta vez». La primera renovación de visa había sido una pesadilla burocrática que les había costado casi 3 meses de salario en trámites y abogados. Esta vez estaban mejor preparados y tenían más documentación que respaldara la estabilidad de Paloma en Colombia. «¿Te arrepientes de haberte quedado?», preguntó Diego, una pregunta que hacía de vez en cuando, generalmente cuando tenían problemas económicos o burocráticos. «Nunca», respondió Paloma sin dudar, «aunque me gustaría que mi mamá conociera a Martina». La madre de Paloma, Esperanza, había tenido una reacción complicada al matrimonio de su hija. Después de un divorcio respetable, con un abogado exitoso, no entendía por qué Paloma había elegido casarse con un mecánico colombiano. Las conversaciones telefónicas semanales habían disminuido a conversaciones mensuales tensas. «¿Has pensado en invitarla a venir?», sugirió Diego. «Sí, pero sabes que ella espera que yo vaya a Buenos Aires, que lleve a mi nueva familia para presentársela a todo el mundo». «¿Y por qué no lo hacemos?». Paloma lo miró sorprendida. «Diego, un viaje a Argentina para 3 personas
Costaría como 6 meses de tu salario. Tal vez podríamos ahorrar o pedir un préstamo. Es importante que Martina conozca a su abuela argentina, ¿no? Paloma sintió una oleada de amor hacia su esposo. Diego siempre encontraba maneras de hacer que sus sueños parecieran posibles, incluso cuando las matemáticas decían lo contrario. En el taller, Diego se encontró con Andrés, su socio junior, quien ya había comenzado a trabajar en el motor de un Renault 12. Jefe, llegó el señor que tiene el Mazda con problemas de transmisión. Dice que ya no puede esperar más. Dile que lo atendemos hoy mismo. ¿Cómo va el tema del préstamo para las herramientas nuevas? El gerente del banco llamó ayer. Dice que necesita que Paloma vaya a firmar como codeudora porque su salario fijo del colegio ayuda con la calificación crediticia. Diego asintió. La estabilidad laboral de Paloma había sido crucial para varios aspectos de su vida financiera. Su salario de maestra no era alto, pero era constante y tenía todas las prestaciones sociales, lo que le daba credibilidad ante los bancos. Andrés, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, jefe. ¿Tú qué piensas de mi matrimonio? ¿De verdad crees que funciona? Andrés, un muchacho de 25 años del barrio popular, se rió. Jefe, ¿por qué me pregunta eso? No sé. A veces escucho comentarios por ahí. ¿Comentarios de quién? ¿De los señores que manejan BMW y nunca han ensuciado las manos trabajando? Andrés dejó de trabajar y miró a Diego directamente. Jefe, yo llevo 6 meses trabajando aquí. He visto cómo habla usted de doña Paloma. He visto cómo ella viene a veces a traerle almuerzo. He visto cómo Martina habla de su madrastra. Eso es amor de verdad. ¿Tú crees? Yo creo que usted es el hombre más afortunado de Medellín, y cualquiera que diga lo contrario es porque no entiende lo que es tener una familia de verdad. Esa tarde, cuando Diego llegó a recoger a Martina al colegio, se encontró con una escena familiar pero siempre reconfortante. Paloma estaba en el patio ayudando a un estudiante con dificultades en matemáticas, con esa paciencia infinita que había hecho que se enamorara de ella. Otros padres esperaban cerca, algunos leyendo, otros conversando. Señor Ramírez, lo saludó la madre de un compañero de Martina. ¿Cómo está la profesora Paloma? Mi hijo dice que es la mejor maestra que ha tenido. Está muy bien, gracias. Le diré que preguntó por ella. Es una bendición tener una maestra tan dedicada, y qué bueno que encontró una familia tan linda aquí en Colombia. Diego sonrió, sintiendo esa sensación cálida que todavía lo sorprendía a veces. Después de meses de comentarios susurrados y miradas curiosas, la mayoría de la comunidad del colegio había aceptado su matrimonio. Algunos porque habían visto la felicidad genuina de la familia, otros simplemente porque se habían acostumbrado. «Papá», lo saludó Martina corriendo hacia él con su mochila rebotando en la espalda. «Hola, princesa. ¿Cómo estuvo el día?» «Bien. Paloma dice que mañana va a enseñarnos sobre Argentina en la clase de geografía. Va a traer mate para que probemos». «¿Mate? ¿Tú sabes qué es eso?» «Es como un té amargo que toman en Argentina. Paloma dice que es horrible la primera vez, pero que después te gusta». Mientras esperaban que Paloma terminara con su estudiante, Diego observó a su familia. Martina jugaba con otros niños en el patio, completamente integrada y feliz. Paloma trabajaba con la dedicación que había visto desde el primer día, tratando a cada estudiante como si fuera el más importante del mundo. No era la vida perfecta que mostraban en las telenovelas. Tenían preocupaciones económicas constantes, problemas burocráticos frecuentes y las pequeñas tensiones normales de cualquier familia. Pero era real, era auténtico y era suyo. ¿Listos para ir a casa?, preguntó Paloma acercándose con su bolso y una pila de cuadernos para revisar. «Listos», respondió Diego tomando su mano. Mientras caminaban hacia la camioneta, que ahora tenía aire acondicionado gracias a los ingresos adicionales de las clases de español de Paloma, Martina se adelantó saltando sobre las líneas del pavimento. «¿En qué piensas?», preguntó Paloma, notando la expresión contemplativa de Diego. «En que somos afortunados». «¿Afortunados cómo?». «Afortunados de habernos encontrado, afortunados de que Martina esté feliz, afortunados de tener problemas normales en lugar de problemas terribles». Paloma apretó su mano. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida?». «¿Qué?». «Que es nuestra».
No es la vida que otros esperaban que tuviéramos. No es la vida que se supone que deberíamos querer. Es la vida que elegimos construir juntos. Esa noche, después de que Martina se quedara dormida viendo una película de Disney, Diego y Paloma se sentaron en el balcón pequeño de su apartamento, tomando té y revisando las cuentas del mes. ¿Cómo estamos?, preguntó Paloma, revisando el cuaderno donde llevaban el presupuesto familiar. Mejor que el mes pasado. Si seguimos ahorrando así, en diciembre podemos hacer el viaje a Argentina. ¿De verdad crees que podemos? Creo que podemos hacer cualquier cosa si lo planeamos bien. Paloma sonrió imaginándose a Diego y Martina conociendo Buenos Aires, conociendo a su madre, viendo de dónde venía. También imaginándose a sí misma, mostrándoles su ciudad con orgullo, sin vergüenza de la vida que había elegido. Diego, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Cuando me casé contigo pensé que estaba eligiendo una vida más sencilla. Una vida sin las complicaciones de Buenos Aires, sin las presiones sociales, sin la necesidad de impresionar a nadie. Y me di cuenta de que no elegí una vida más sencilla, elegí una vida más honesta. Diego la miró sin entender completamente. En Buenos Aires todo el mundo pretendía ser más feliz, más exitoso, más satisfecho de lo que realmente era. Aquí, contigo, con Martina, no tengo que pretender nada. Puedo ser feliz sin disculparme por ello. Incluso cuando tenemos que contar cada peso, incluso cuando la visa se complica, incluso cuando mi mamá me hace comentarios sobre haber bajado de nivel. Especialmente entonces, porque sé que estamos construyendo algo real. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos nocturnos de Medellín, carros que pasaban, música lejana, voces de vecinos en otros balcones. ¿Sabes qué creo?, dijo Diego finalmente. ¿Qué? Creo que Roberto me hizo un favor. ¿Cómo así? Si él no hubiera aparecido, si no hubiera hecho todos esos comentarios que me escucharon sus amigos, tal vez yo nunca habría entendido lo que realmente valgo. Tal vez me habría conformado con pensar que tuve suerte contigo, en lugar de entender que nos merecemos el uno al otro. Paloma se acurrucó contra él en la silla de plástico que habían comprado en rebaja en el Éxito. ¿Y sabes qué creo yo? ¿Qué? Creo que Claudia también me hizo un favor. ¿Cómo? Si ella no se hubiera ido, tú nunca habrías aprendido a ser el padre increíble que eres. Y si no fueras el padre que eres, yo nunca me habría enamorado tan completamente de ti. Se besaron bajo las luces de la ciudad, dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien perfecto para ti, con todas sus imperfecciones y complicaciones. Mientras se preparaban para dormir, Diego pensó en el camino que los había llevado hasta ese momento, la motocicleta averiada en la carretera, los malentendidos, los celos, las inseguridades, las revelaciones dolorosas sobre el pasado. Todo había sido necesario para llegar a ese punto. Un apartamento sencillo en Laureles, una familia ensamblada que funcionaba y un amor que había sobrevivido a las pruebas de la realidad. No era un cuento de hadas, era algo mejor, era una historia real, con final feliz pero sin promesas de perfección. Era la vida que habían elegido construir juntos día a día, decisión a decisión, con todo el amor, la paciencia y la honestidad que podían reunir. Y era suficiente, era más que suficiente. ¿Qué te pareció la historia de Diego, Paloma y Martina? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.